Bienvenidos al Eco de Dios. Muy buenos días para todos. Nuestro Padre Dios los bendiga, los afirme, los establezca. Que el Espíritu Santo de Dios les enseñe, les redarguya. Y que esa obra maravillosa de Jesús, en su muerte y en su resurrección, se forme en ti, a partir de ti. Dios te ama. El Señor te bendiga en esta mañana. El Ministerio Casa de Gobierno, el apóstol Henry Camacho les da la bienvenida. Los 4 estados de liberación personal. Estamos cerrando ya esta serie. Hemos hablado acerca de la mente, los tipos de la mente. Hablamos también acerca del corazón, los tipos del corazón, la sanidad o la restauración de la mente y del corazón. Cómo ser libre de la mente, cómo ser libre del corazón, cómo y qué opera en la mente, cómo y qué opera en el corazón. Vimos algo acerca del espíritu, no profundamente. Son temas que demandan meses y meses de formación, pero lo estamos haciendo de la manera más entendible. No estamos usando como base la teología, ni mucho de ello, y lo hacemos a propósito. Estamos dando lo básico para que cualquier persona lo pueda comprender, pueda marcar una diferencia entre su mente, su corazón, su espíritu y su alma. El cuerpo simplemente es aquello que retiene. En tu cuerpo hay una mente, en tu cuerpo hay un alma, en tu cuerpo hay un corazón, pero el espíritu que eres tú es lo que sostiene ese cuerpo. Tú no tienes un espíritu en tu cuerpo. Es tu espíritu el que le ha tocado aprender a vivir dentro de un cuerpo, con una mente, con un alma y con un corazón que se ha vuelto 100% natural. Vamos a hablar un poco acerca del alma. Definamos el alma. Marquemos algunas diferencias entre el espíritu y el alma, tomando en cuenta lo que ya hemos enseñado. La operación desde el alma es la enseñanza de esta mañana. Olvidémonos por un momento del espíritu y enfoquémonos en el alma, pero introduzcamos algunas cosas del espíritu. La operación desde el alma. Quiero que leamos Romanos 7. Voy a hacer una lectura extensa. Romanos 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, cuando tú lees esto, el pecado revivió y yo morí, tienes que hacer un paralelo con Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3 está la condición del morir por el pecado. El pecado es aquello que nos mata. Voy a repetir eso, el pecado es aquello que nos mata. Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7, a partir del verso 7, dice: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo está hablando como ese ser creado por Dios, que murió o muere cada vez que peca. Pero en Génesis capítulo 3 te das cuenta que Dios le dijo al ser humano que era un cuerpo hecho de la tierra y que era un espíritu que lo sostenía y que le daba la vida y la eternidad. Y Dios le dijo: el día en que coma de eso, ciertamente morirá. Cuando el ser humano comió de ese árbol, murió. Literalmente murió. No murió físicamente. La Biblia dice que Adán vivió 930 años. Quiere decir que físicamente él no murió. Espiritualmente pudiéramos decir que tampoco murió, aunque es el término que usamos generalmente. No muere espiritualmente porque el espíritu no muere. Lo que hubo fue una muerte en su naturaleza humana. No físicamente, pero en la conexión que tenía con Dios muere. Él viene a ser un ser humano que duró 900 años muerto por causa del pecado. El pecado había entrado en él y eso lo mantenía muerto. Su espíritu se inactivó, su espíritu que era él quedó prácticamente anulado porque el pecado comenzó a gobernar. Entonces quiero que no pierda de vista que el pecado está relacionado a la muerte. La muerte y el pecado son dos eslabones, por decirlo así. Téngalos presente ahí. Ahora bien,
En el verso 10 Pablo dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y luego me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¡Wow! Por medio de lo que es bueno, el pecado me mató. Y en Génesis capítulo 2, verso 9, tú ves lo que dice el Señor. Y el Señor Dios hizo de brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Así en medio del huerto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, Pablo está diciendo, número 1, en los primeros versículos del 7 al 9, Pablo dice que el pecado lo mató. Génesis capítulo 3 vemos que el pecado mató a la humanidad. Luego Pablo, del verso 10 al verso 13, explica que lo que parecía bueno fue lo que lo terminó matando. Génesis 2:9 dice que había un árbol llamado el árbol del bien, que a los ojos de la mujer pareció bueno, pero que lo terminó matando. Es el mismo paralelo. El apóstol Pablo está relatando en su tiempo la misma experiencia que tuvo Adán en el tiempo de él. Ahora, a partir del verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ok, Pablo reconoce que está almático, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está reconociendo que hay algo en él, que no es él, que hay algo en él que fue agregado a él. Sabemos que él no tiene un espíritu. Sabemos que Pablo fue hecho espíritu porque toda la humanidad fue hecho espíritu. Pero Pablo reconoce que fuera de eso hay alguien que entró en él, o hay alguien que entró a él, o hay algo que entró a él que lo lleva a hacer cosas malas, el pecado. El pecado que está en Pablo es como un ser que comenzó a habitar en él. Ese ser que habitó en él, llamado pecado, lo está llevando a la muerte. Ahora bien, en el libro de Ezequiel, la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Una, por favor, lo que le estoy diciendo: una, pecado; una, alma; una, muerte. Le da un solo sentido. El alma es la que muere. El alma muere por el pecado. El pecado produce la muerte, y del ser que nosotros somos como un ser integral, lo que muere de nosotros es el alma. El alma es lo que muere, el alma es lo que se puede condenar. Y Pablo nos está dando la misma revelación del Génesis en el tiempo de Adán, no la está dando en Romanos capítulo 7. La misma experiencia que Adán vivió, ahora la está enfrentando Pablo y dice: yo no conocía pecado hasta que entendí la ley. Ok, la ley sobre Adán fue: no comas de eso. Eso tiene el bien y el mal. No comas porque mueres. Pero dice que cuando Adán descubrió esa ley, probó porque esa ley le decía que no comiera, lo mató. Y al matarlo, entró el pecado. Y al entrar el pecado, murió. ¿Pero qué fue lo que murió de Adán? Lo mismo que Pablo está refiriendo, que murió de él. Luego dice Pablo: y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de esta alma. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios, el ser espiritual. Con la carne, el alma, le sirvo al pecado. Pablo reconoce que algo entró en él que no era de él, o que algo invadió a Pablo que no fue originalmente lo que Dios diseñó. Y Pablo lo llama el hombre de mal,
Pablo lo llama el hombre carnal, Pablo lo llama el ser interior que lo gobierna, Pablo lo llama el habitante, por decirlo así, el habitante que ahora lo habita, que lo empuja y lo lleva a hacer aquello malo. El alma sabemos que es la que nos lleva a pecar. El alma sabemos que es la que se rebela. El alma sabemos que es la que se opone a Dios. Y Pablo nos está dando revelación de que el alma, ahora gobernándolo a él, lo incita a hacer pecado. Y al hacer pecado, muere. Y es por eso que el alma muere. Por eso es que el alma necesita nacimiento. Pablo está haciendo referencia a la caída de la humanidad. Y Pablo habla de que una nueva ley le dio acceso a la muerte. Pablo habla también de una lucha interna que la humanidad tiene entre el bien y el mal. Eso es lo mismo que vemos cuando Adán cayó, una lucha entre el bien y el mal. Ahora, cuando usted mira a Adán en Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán no tenía límites. Adán era ilimitado. Sabemos que Jesús dijo que para el que cree todo es posible. Somos seres ilimitados. Dice que nada hay imposible para el que cree. Creer no es desde el alma, creer es desde el espíritu. Quiere decir que cuando nosotros desarrollamos lo que verdaderamente somos, el ser espiritual, nos volvemos infinito, nos volvemos ilimitados, nos volvemos gente de sucesos, como lo fue Adán. Pero cuando el alma entra el pecado. Cuando el alma se manifiesta, hace que el pecado entre. Cuando el pecado entre, mata el alma. Y es como si tuviésemos dentro de nosotros un ser, una parte del ser muerto. Y una parte del ser muerto nos impide fluir como somos. Cuando ellos acceden, Adán y su mujer, al árbol o a la ley del árbol, a esa ley que les prohibía comer, inmediatamente suceden tres cosas. Primero, mueren. Segundo, crean limitantes. Y tercero, comienza una manifestación desde el alma. ¿Por qué una manifestación desde el alma? Porque cuando ellos pecan, comienzan a experimentar todo lo que el alma siente: vergüenza, temor, miedo. Adán juzga a su esposa, se critican, se esconden de la presencia. El alma no quiere estar delante de Dios. El alma se esconde, siente vergüenza. El alma sabe que pecó y está avergonzada. El espíritu no, porque el espíritu siempre está con Dios. Siempre es el conector entre Dios y los hombres. Pero el alma es la oposición del ser humano. Y ellos experimentan la muerte, ellos crean limitantes y empiezan a operar desde el alma, porque todas las actitudes que Adán y su esposa comienzan a tener desde el momento en que sienten vergüenza, todas esas son características del alma, no del espíritu. Luego en Romanos capítulo 8, verso 12, Pablo dice: así que somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Ok, morir, carne. El alma que pecare, morirá. Si es el alma la que muere por el pecado, el alma está relacionada a la muerte y al pecado. Entonces cuando Pablo dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, entonces lo que nosotros llamamos carne es el alma. Ahora entendiéramos cuando Pablo dice: mas el hombre carnal, quiere decir que el hombre almático, el hombre que es gobernado desde el alma. ¿Qué es la carne? En definitiva, según la palabra, el alma. Sino que el término que usa Pablo es la carne. El alma que pecare morirá. Alma, pecado, muerte. Pero Pablo dice: el que vive conforme a la carne, muere. Pero Pablo también dice que la carne nos lleva a pecar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Comprendes? La carne peca. La carne muere. El alma peca. El alma que pecare morirá. En otras palabras, el alma es la carne. Cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron carnales. ¿Cómo así carnales? ¿Entró en ellos una nueva naturaleza o entró en ellos un nuevo ser llamado alma? Dice: mas si por el espíritu vives, entonces morirán las obras de la carne y ustedes vivirán. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, no por el alma, estos son hijos de Dios.
porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. No habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar en temor. ¿Y qué fue lo que sintió Adán? Su primera sensación cuando pecó, el temor.